Muy buenos días, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, bajo la dirección de Joana Cárcamo, quien les habla, Amelia Próspero, en este programa que se llama Conector Espacio Temporal y que va todos los sábados a las 12 del mediodía de Argentina, 11 de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra nueva edición. Hoy vamos a compartir un tema que he preparado para ustedes con mucho cariño y que he dado en llamar mi otro yo. ¿A qué me estoy refiriendo con mi otro yo? No es que tenga alguien que sea como yo, sino que es esa personalidad que yo tengo para salir al mundo y esa otra parte de mí que no se muestra en mi personalidad, pero que siempre está actuando conmigo. Es decir, que nosotros tenemos una parte consciente y una inconsciente, solamente que creemos que mostramos la parte consciente, la máscara, la personalidad, con eso que nos mostramos y que el mundo nos define, o que el mundo nos interpreta. Esto no es solo para mí, sino va para todos. Yo dije mi otro yo. Cuando digo mi otro yo, se refiere al mi otro yo de todos nosotros. Tenemos una forma de ser que es la que los otros interpretan de nosotros. A veces es bien interpretada, a veces mal interpretada. Y esto, bueno, trae como consecuencia cosas que pueden detonar en el otro algún conflicto o en nosotros también. ¿Y por qué pasa esto? Yo quisiera comentarles algo sobre las heridas de la infancia. Según la psicología, las 5 heridas de la infancia, que están relacionadas con eso que nosotros cuando ya nacemos, y aún hasta antes de nacer, tenemos una interpretación del mundo, de la realidad que nos rodea, de las personas, las circunstancias, los hechos, y esa es la manera en que empezamos a ver y a relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que interpretamos de una manera que nos queda como en forma de herida, podríamos decir? Pasa que no nos damos cuenta y se convierte en un punto ciego para nosotros. Entonces, con el tiempo, esto nos puede traer consecuencias indeseables como conflictos o dramas, traumas en nuestras relaciones, tanto en nuestra relación con nosotros mismos como en la relación con otros y con el entorno. Es decir, que cuando nosotros nos sentimos heridos, esa herida se puede convertir en un ancla que nos mantiene ahí durante toda nuestra existencia si nosotros no nos damos cuenta de que en realidad no es una herida, sino ha sido algo que nosotros interpretamos como algo que nos hirió y nos dejó una huella. Hablando de esto, podría decir que está esta herida del rechazo, donde yo interpreto que alguien, o sea, uno de mis padres, en particular el de mi mismo sexo, me ha rechazado. Es decir, que yo como mujer podría decir que si tengo esta herida, ha sido con mi madre, porque es de mi mismo sexo. Entonces, esta herida hace que yo, para salir al mundo, y que el mundo me vea, es como si me pusiera una máscara y me pongo la máscara del huidizo, del que huye, del que escapa. ¿Por qué? Porque tengo un miedo oculto detrás de esa herida. Y ese miedo es en sí mismo el temor, el pánico, el miedo mismo. El miedo mismo al rechazo. Entonces, cuando yo siento esa amenaza en una relación, lo primero que voy a hacer es huir para no ser rechazado. Es decir, que
voy a rechazar yo primero al otro para que el otro no me rechace a mí, porque tengo esa herida, entonces yo no quiero sufrir ese dolor de esa herida nuevamente y voy a hacer lo posible para que eso no suceda, entonces ahí actúo de esa manera huyendo. También hay características que tienen las personas huidizas físicamente, porque esto también hace que yo tenga una cierta apariencia, porque no es solo una máscara de personalidad, sino también de todo lo que yo soy, de todo lo que yo muestro. No es de todo lo que yo soy, sino de todo lo que yo muestro ante el otro. Una persona huidiza o que tiene esta herida puede tener una fisicalidad que es más bien como que pasa desapercibida, es decir, puede ser muy delgadito, puede ser una persona calladita, que nunca habla, que muestra síntomas de timidez, porque quiere eso, estar así como en ese lugar donde no siento que existo, porque esto es lo que provoca esta herida, como ese rechazo a la existencia misma. Entonces, no me considero que soy valioso, no me considero que existo y perduro en esa no existencia, pero no puedo no existir, estoy existiendo. Entonces, mi cerebro en esa interpretación va a hacer todo lo posible, hasta físicamente, para mostrar eso. Entonces, voy a tener ese aspecto físico de poco, de ser poquito, de no valer mucho. No es que sea real esto, sino que es una interpretación mía de algo que me pasó en un determinado momento. Generalmente cuando yo llegué a este mundo y como, claro, todo es nuevo, yo empiezo a interpretar, mi cerebro empieza a interpretar al otro. Los primeros otros siempre son el padre y la madre. La primera persona que nos recibe en este mundo, la que nos abre las puertas a esta existencia como humanos, es la mamá. Entonces, nuestra madre también es muy importante y nos marca muchas veces en nuestra personalidad por estas cosas. Si yo interpreto que mi mamá me ha rechazado desde que llegué, eso me va a durar y, bueno, va a producir esta herida que yo voy a interpretar también a otros desde esa herida. Y ahí es donde van a venir esos conflictos. La otra herida que se tiene en cuenta es la del abandono. Que esto es con uno de los padres, pero el que es de distinto sexo al nuestro. Es decir, que en mi caso, por ejemplo, si yo tuviera esta herida, yo sentiría que esa herida me la produjo mi papá. ¿Y qué máscara me haría yo para salir al mundo con respecto a esta herida? Yo me haría esa máscara del dependiente, es decir, que siempre voy a estar queriendo que alguien esté cerca mío para yo depender de esa persona y yo voy a dejar que esa persona como que a mí me dé las coordenadas de mi vida y me muestre, yo lo voy a tomar como referente. Entonces siempre voy a estar dependiendo porque me vuelvo en ese dependiente con esa necesidad de no ser abandonado. Porque mi mayor temor en el abandono es que me dejen en soledad. Entonces una persona que tiene esta herida no puede estar solo, no puede vivir solo, siempre tiene que tener alguien con quien vivir, así sea una mascota, porque teme eso, teme ese abandono. Entonces se va a volver en uno que no abandona, se va a volver dependiente de otros para que no lo abandonen y siempre va a querer estar ahí, en que el otro esté pendiente de él. Por eso se vuelve un dependiente. En la próxima herida de la que voy a hablar, la humillación, tienen que ver ambos padres o uno de los dos. Y esto porque cuando nosotros empezamos a ser nosotros mismos, cuando nacemos somos puros, somos como venimos, estamos empezando recién a ver cómo la realidad se nos está mostrando, cómo esas personas se empiezan a relacionar con nosotros y nosotros con ellas. Entonces, en esa pureza nosotros no vemos nada malo,
para nosotros todo está bien. Los límites nos los marcan desde afuera, es decir, que nosotros creemos que tenemos toda la libertad de salir y hacer y de conocer como a nosotros nos parece, pero bueno, vienen esos límites. Los que ponen esos límites son esos padres que, que nos hacen a veces sentir cosas que nosotros no sabíamos que podíamos sentir porque creíamos que estaba todo bien. Una de estas cosas que nos hacen sentir es la humillación cuando a lo mejor nos prohíben, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es niño, tiende a la exploración de su propio cuerpo, porque quiere conocer todo ese territorio. Es un territorio que es nuestro y tenemos el derecho a explorarlo. Entonces, el niño siempre está metiendo dedo por todos lados, está tocándose, está observándose. Y eso no debería ser un conflicto. Eso estaría, podríamos decir, lógicamente bien, porque conocer lo que este material que portamos físicamente, toda esta materia, tiene límites, tiene lugares, entonces es un territorio que estaría bueno explorarlo. Pero cuando nos dicen que eso es malo, que tenemos que avergonzarnos y que tenemos que sentirnos culpables por hacer todas esas exploraciones y esos reconocimientos, ahí viene esta humillación, donde nos hacen sentir eso, culpables y avergonzados, de algo que no debería ser así. Y esto lo podemos llevar toda la vida también. Entonces, cuando yo me relacione con otro, voy a estar detrás de una máscara de masoquista. Y voy a dejar y permitir al otro que entre en mi territorio, yo no le voy a poner un límite. Entonces ahí me voy a volver en ese masoquista, porque mi temor más grande va a ser eso, la libertad, esa libertad que yo tenía cuando vine, de exploración, de ser como soy, de libertad de expresión, va a ser coartada por esto de la culpa, la vergüenza y todos esos límites que me van a poner desde afuera. Y yo voy a seguir creyéndome esos límites. Entonces, cada vez que yo quiera acercarme a alguien para entablar una relación, esta relación va a tener ese corte de mi libertad y voy a ser muy permisivo. Entonces, el otro ahí puede llegar también a un abuso con respecto a mí, porque siempre va a trascender los límites porque yo le estoy dando el permiso, porque me creo que yo no tengo esa libertad de ser también libre, de expresarme, de mostrarme tal cual soy. Otra herida que se tiene en cuenta es la de la traición. La traición también tiene que ver con el padre del sexo opuesto al nuestro. Entonces, esta máscara que yo me voy a hacer con respecto a esta traición, que yo interpreto como que he sido traicionada por este progenitor, va a ser controlando, o sea que mi máscara va a ser el de controlador. Entonces yo siempre voy a estar controlando al otro, en su accionar, en su expresión, en su relación conmigo, en su relación con otros, porque yo no quiero que me traicione, entonces siempre mi observación hacia él va a estar enfocada con una lupa gigante de que no me vaya a traicionar y de que no me vaya a mentir, de que no vaya a hacer algo que a mí me dañe. Ese va a ser mi temor, ese temor de que haya un bloqueo, entonces para que no me aleje, para que yo siga existiendo para el otro, voy a controlar la relación. Entonces ahí surgen los celos, surge esa persecución, y ahí es donde, por ejemplo, en las relaciones de pareja pasa esto de que si la mujer cree que el hombre la está engañando o el hombre piensa que la mujer está engañando, o sea la relación que sea, mujer con mujer, hombre con hombre, eso no importa, sino lo que viene el caso de este fondo de que voy a tener siempre esa desconfianza, me voy a poner celosa si mi pareja no me presta la atención adecuada a mí y a lo mejor a otro le sonríe y a mí hoy ni siquiera me dijo buenos días. O si está con el teléfono y a quién le estás escribiendo y de qué te estás riendo, porque, no sé, capaz que estaba viendo un meme y se estaba riendo y piensa que ya le está engañando. Bueno, eso del engaño
tiene mucho que ver con esta herida de la traición. Porque yo he sentido que quizás, si siendo mujer pensé que mi padre me había traicionado en algún momento, quiere decir que yo cuando era niña pensaba que mi papá a lo mejor valoraba a otros niños y no a mí. Que quizás, no sé, el vecino, la vecina, siendo yo mujer, yo jugaba con mi amiga vecinita y a lo mejor a ella le decía, ay, qué linda que te viniste hoy, y a mí no me había dicho ni hola, siendo su hija. Entonces yo siempre voy a estar en ese juzgamiento y siempre voy a estar con esa lupa activada, viendo que mi papá a mí no me reconocía, pero sí a los demás, a mí no me sonreía, sí a los demás. Entonces esto lo traslado en mi vida a otras relaciones y va a pasar eso. Voy a ser celosa de mis amigos y amigas, voy a ser celosa de mi pareja, voy a ser celosa de mis propios padres con respecto a mis hermanos, porque claro, ya me dejó de mirar a mí, me traicionó porque vino otro hermano, entonces todo el amor de mi papá y mi mamá se fueron al otro hermano y a mí me dejaron sin ese cariño, entonces yo me siento traicionada. Esta herida es una de las más potentes porque está pasando mucho en las relaciones, esto de sentirse engañado o estar controlando al otro para que no nos engañe. Y vienen estas escenas de celos que a veces terminan en violencia. Bueno, por último, la herida de la injusticia. Esta tiene más que ver con el padre del mismo sexo que el nuestro. Y ahí surge esta máscara de la rigidez, porque nosotros hemos creído que han sido injustos con nosotros. Quizás también en nuestra infancia hicimos una de las nuestras, nos mandamos alguna cosa que nuestra mamá nos marcó como que, o nuestro papá, como que eso no se debía hacer, entonces nosotros lo habíamos querido hacer con la mejor intención, no estábamos pensando que lo estábamos haciendo para molestar a nadie ni para hacer daño a nadie, pero bueno, nos castigan. Con este castigo nosotros nos sentimos que es una cosa injusta contra nosotros, como un juzgamiento injusto contra nuestra persona, entonces esto nos queda tan grabado que en el futuro, cuando nosotros salgamos a relacionarnos con otros, vamos a estar siempre poniendo foco en eso, de si son justos o injustos los demás con nosotros. Y nos vamos a volver rígidos, porque esta es la máscara con respecto a la injusticia, la rigidez. Entonces vamos a ser nosotros muy rígidos con los demás, siempre vamos a estar poniendo como ciertos límites para que encasillen en nuestra realidad, en que su forma de ser sea muy parecida a la de nosotros, porque como nosotros queremos que sea todo ordenadito y no haya injusticias, queremos todo prolijito, perfectito, y nos volvemos frívolos. O sea que a lo que le tememos, que es a la frivolidad, es en lo que nosotros nos empezamos a convertir, en frívolos, en rígidos. Como así también el que es controlador se convierte en alguien que controla. El que tenía esa herida de la humillación se convierte justamente en todo lo que él no quiere ser y lo que trata de evitar. Entonces, un masoquista de sí mismo, donde se priva de libertad y no se da ni siquiera libertad. El dependiente, generalmente por querer evitar esa soledad y de que estar enganchado de un otro para no sentirse solo, lo termina asfixiando y termina en esa soledad. Lo mismo con el que huye porque tiene miedo al rechazo, también se termina quedando solo y siempre escapando porque no puede resolver, no puede lograr trascender ese límite y antes que perder, él pierde a propósito. Es decir, que más miedo empieza a integrar y en todo ve miedo, en todas las relaciones. Es decir, que siempre que nosotros estamos relacionándonos con un otro, no lo hacemos desde nuestro verdadero yo, lo hacemos desde ese otro yo que nos fabricamos para que el mundo nos interprete como nosotros creemos que nos debe interpretar. Y ahí vienen esos errores y fallas,
que con el tiempo las vamos a padecer nosotros mismos, no el otro. Porque el otro es un otro y quizás tiene su fábrica o su mascarita desde otro lado. Es muy probable también que nos encontremos con un otro que muestre la otra polaridad de eso que nosotros tenemos. Es decir, que si yo he tenido una vida que estuvo basada en esa herida que yo interpreté como de rechazo, siempre me van a aparecer personas que producen este juego, este doble juego, donde o yo lo rechazo o el otro me rechaza. Porque es desde ahí donde yo salgo al mundo a mostrarme. No desde donde verdaderamente yo soy, porque si yo realmente supiera quién soy, no me encontraría con estas situaciones repetitivas a lo largo de mi vida que terminan siendo desfavorables porque no me ayudan a crecer y al contrario se me van a presentar cada vez en una forma más agigantada, podría decir. O sea, el conflicto cada vez va a ser más grande para que yo lo pueda ver desde el otro lado, desde donde yo no salgo a ser. Porque hay una parte de nosotros que queda como anulada por estar interpretando este rol, que está en ese error, podríamos decir, porque quizás si no actuáramos así, no tendríamos esas consecuencias y no tendríamos que después seguir padeciendo traumáticamente todas esas consecuencias indeseadas. Entonces, ¿cuál es la parte de mí que todavía no estoy mostrando? Si yo puedo saber desde dónde salgo al mundo, es muy probable que pueda reacomodarme y sacar otras partes de mí que todavía ni siquiera sé que tengo. Cuando yo empiezo a observarme desde dónde estoy interpretando al otro o a la realidad de otros, recién ahí puedo ubicarme en el gran territorio de la realidad. Porque si no, es como que estoy siempre en conflicto o siento que estoy amenazada por los conflictos que me provocan otros. Hay un dicho inca que son una serie de preguntas que son muy interesantes, ¿no? Pero vienen al caso. Los incas dicen que estas preguntas: ¿qué soy? ¿Soy lo que siento? ¿Soy lo que hago? ¿Soy lo que tengo? ¿Soy lo que digo? Soy lo que digo. Si yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, entonces no soy. Es muy interesante ver esta reflexión si la ponemos en práctica en nosotros, porque ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Soy esa máscara, esa personalidad que me fabriqué con todos esos elementos que están anclados a dolores del pasado, o soy un ser en construcción, un ser humano en construcción, donde yo me doy cuenta que me están pasando cosas que repito mucho y que las quiero cambiar. Entonces, en ese querer cambiarlas, empiezo a darme cuenta que pueden haber otras posibilidades de ser. Entonces ya no reacciono ante algo que interpreto como que el otro me quiere dañar o me quiere meter el dedo en esa herida justamente que es la que yo sigo sosteniendo. Porque si yo la sigo sosteniendo, ¿qué sucede? Traigo ese pasado a este presente. Y es probable que me la vuelva a encontrar en el futuro, en ese tiempo circular del círculo vicioso,
y se va a volver a repetir, pero no es que se repite igual, nunca las cosas se repiten igual, siempre se repiten, si es conflicto, se repite peor. ¿Por qué? Porque ese conflicto, si no es visto con conciencia, me termina avasallando y me puede consumir a mí ese conflicto en vez de yo trascenderlo. Entonces, esa repetición me está hablando de que yo no he trascendido eso y se me presenta cada vez más gigantesco para que me dé cuenta. No es que la realidad nos quiere destruir con todos esos elementos que nos presenta, con toda esa distorsión, con todos esos errores. La realidad siempre está ahí, abierta para ser leída e interpretada, pero no desde el lector que está herido, dolorido, sino del que está atento a ver qué me quiere decir ese conflicto, esa situación o esa persona, ese otro que no soy yo. Entonces, cuando empiezo a ver a ese otro que no soy yo, que me está mostrando algo que yo creo que soy, hay que poner atención y el foco en eso que es mi mayor miedo. Porque cuando nosotros nos manejamos desde el miedo, no vamos hacia el amor. Nos hundimos cada vez más en ese miedo y el miedo nos hace cometer más errores y nos puede llevar hasta la propia no existencia. O sea, dejar de existir acá como humanos. Porque todo aquello que temo es lo que me va a terminar atrapando y se va a convertir en mi verdugo. Entonces, la reflexión está puesta en que está bueno poner el ojo en eso que me muestra el otro, que no soy yo, y que interpreto como que es una amenaza. Yo no puedo traer al otro a mi territorio y que haga lo que yo quiero que haga o sea como yo quiero que sea para yo no sufrir. Porque el otro es un otro que tiene otra mirada, que tiene otra perspectiva y que tiene otra forma de ser. Y solo está ahí para mostrarme cosas que puedo ver o no ver, y bueno, las que no veo es probable que se vuelvan a repetir y cada vez se intensifiquen más. La reflexión es esa, o sea, observar a ese otro que es un otro, que tiene un mapeo diferente de territorios, donde él puede querer apropiarse de mi territorio porque a lo mejor tiene esa herida de esa infancia, de su rechazo, de su abandono, de su humillación, de su traición, de su injusticia, y cree que yo soy una extensión de él, entonces me la va a como a endosar a mí, para que yo resuelva y le dé respuestas. Pero no es así como aparecen las respuestas, sino cuando uno se da cuenta en uno mismo. Entonces ahí sí puede empezar a ver al otro donde está. Porque si no, ahí ya se convierte en conflictiva las relaciones. Y esto tiene que ver con todas las relaciones. Madre-hijo, padre-hijo, entre hermanos, entre amigos, entre parejas, entre nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, en los miembros de alguna comunidad, de proyectos en común, miembros de, no sé, de una comunidad que hace tal o cual cosa. Porque este mapeo que a veces nosotros no hacemos con nosotros mismos, porque no nos conocemos a nosotros mismos, mi otro yo no lo conozco. Yo no sé qué otras posibilidades hay, está bien, son puntos ciegos porque quizás mi mapa me mostró siempre lo mismo, no hay elementos nuevos. Generalmente el que me muestra elementos nuevos es un extranjero, un otro. Él me muestra que hay otras posibilidades, pero claro, si yo salgo a explorar este territorio con mi mapa, seguramente me voy a perder. Y en esa pérdida es muy probable que o pierda la relación o me pierda a mí mismo en esa relación.
y el otro se aproveche de mí, o yo quiera aprovecharme del otro. Esa es la gran diferencia. Eso es la exploración que tenemos que empezar a hacer. Eso no nos han enseñado a hacerlo. Esto está pasando ahora. Yo hace poco que me vengo dando cuenta de esto, no por propia mirada hacia mí misma, porque tuve que tener a un otro que me abriera esa perspectiva. Uno siempre está buscando referentes, alguien que le dé una idea nueva, o por lo menos yo soy así. No sé si todo el mundo es así, pero creo que siempre estamos, como sea, buscando referentes. Los referentes pueden ser que nos abran nuevas perspectivas o pueden ser más de lo mismo que nosotros somos. Eso depende de la conciencia de cada uno. Y no todos tenemos la misma conciencia. Hay gente que busca referentes que están referenciados en esas heridas del pasado, por eso resuenan. Entonces, terminamos siendo quizás un país donde siempre nos estamos referenciando en ídolos pasados, en líderes pasados, que tenían heridas que ahora las quieren trasladar a este presente y estamos en este caos, donde los que nos empezamos a dar cuenta que ya no queremos más repeticiones. ¿Por qué? Porque esas repeticiones cada vez son conflictos más exagerados de aquello que en un pasado quizás no era tanto. Y ahora lo podemos ver en las reacciones sociales. ¿Qué pasa cuando, no sé, hay inflación? Por ejemplo, nosotros salimos de esa herida de que nos han humillado, nos han traicionado, que hay injusticia, empieza el rechazo social, empezamos a abandonar por todo eso. O sea, es como que se juntan todas esas heridas y forman una sola herida, una herida de un pueblo herido, que trae todo esto acarreándolo de cuánto tiempo atrás, generaciones. Y nos encontramos en una realidad que nos está planteando una nueva oportunidad de ser y de actuar. Y tenemos que empezar a deshacernos de esas heridas, de empezar a suturar, de empezar a ver que puede haber otra manera y que quizás ya eso tiene su caducidad, que ya hay que ponerle fin. Pero el fin quizás no es en el afuera, sino en nosotros mismos, ver que quizás esas heridas nos limitaron y que nos hicieron cambiar el rumbo que realmente traíamos, que queríamos expresarnos de una manera libre, de una manera donde no hubiera tanta culpa, donde no hubiera tanta vergüenza, humillación, donde no hubieran esas injusticias, donde pudiéramos ser libres de actuar, o donde quizás estábamos actuando de una manera que no era la adecuada porque nos estaba dañando a nosotros o a otros, pero tendrían que habernos enseñado que quizás haciendo de otra manera las cosas, el resultado sería distinto. Entonces, no hubiera habido ningún daño. Pero mientras sigamos sosteniendo esas heridas y nos referenciemos en esas heridas para relacionarnos con nosotros o con otros, seguiremos repitiendo historia, seguiremos repitiendo errores y cada vez van a ser más grandes las fallas que vamos a ir viendo en la realidad y en todo nuestro entorno. La causa tiene que ser ahora esa observación hacia uno mismo de conocerse en esos aspectos donde uno está fallando
porque no se le están dando resultados que sean beneficiosos, donde estamos infelices, tristes, amargados, bajoneados. Ahí viene esto de la inflación, todo lo que nosotros inflamos, lo inflamos nosotros, no lo infla nadie más. La inflación no es que es por un gobierno o alguien que está administrando. Los primeros administradores somos nosotros mismos con nosotros mismos. Nosotros administramos nuestra personalidad. Nosotros tenemos esa administración de nuestro cuerpo, aunque el cuerpo es más inteligente que nosotros mismos, porque ya sabe lo que tiene que hacer para interactuar con el medio ambiente, para salvarnos la vida. Hay veces que se le pasa la mano y quizás exagera. Entonces, ese sistema de comunicación de las células está tan alterado por querer salvarnos la vida que se le pasa la mano y quizás hace un shock y nos termina quitando la propia existencia. Pero es porque nosotros hemos alimentado eso con nuestros miedos. Entonces ahí esas respuestas que van a ver ante las situaciones que van pasando afuera tienen que ver con ese manejo que hacemos nosotros de nuestras emociones, de nuestra personalidad, de nuestras decisiones, de nuestras heridas, que ya dejen de ser heridas y que sean aprendizajes, que nos dejen una enseñanza y una nueva plataforma desde donde salir a interpretar a la realidad, a interpretar al mundo, sin que sea en ese conflicto de creer que el otro siempre va a ser una amenaza para mí, yo me tengo que defender o lo tengo que atacar al otro para que no me ataque primero. Es la única forma en que podríamos interactuar sin tener que herirnos unos a otros, porque esa es la consecuencia de la herida. La herida que yo creo tener se la traslado al otro. Entonces empiezo a cruzar esa ancla que tengo de pasado y se la endoso al otro. Entonces ahí es donde culpo al otro, donde el otro es el que no tiene la razón, donde el otro es injusto, donde el otro es el que me toma como víctima, donde el otro es el que me quiere controlar, donde el otro es el que me quiere volver dependiente, se quiere adueñar de mi libertad, donde yo me quiero escapar, donde no quiero escuchar, donde no quiero ver, donde no me hago cargo. Entonces tenemos que empezar a hacernos cargo de nosotros mismos, pero conociendo ese otro yo, mi otro yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago yo con respecto a esto que ya no quiero más? No puedo pedirle al otro que pare con los abusos, que pare con ese control, si ni siquiera me conozco y sé dónde están mis límites, dónde tengo que poner esos límites también para que no me sigan pasando estas cosas. Cuando yo empiezo a trascender toda esta limitación, recién ahí puedo ir alcanzando más espacio, alcanzando más a ese otro que parece que está perseguido por mí, porque a veces es como que nosotros queremos sí o sí que el otro esté en nuestras vidas. Quizás el otro tiene que estar un tiempito en nuestras vidas porque tiene que mostrarnos esta toma de conciencia de quién soy yo. Pero si no lo puedo ver, lo voy a seguir teniendo eternamente y a veces se convierten en esas relaciones tóxicas que duran años y que se tendrían que haber terminado porque hay que darle esa finalidad a esa herida. ¿Para qué quiero tener un otro ahí, humillándolo, castigándolo? ¿Para qué lo quiero hacer sentir peor? ¿Para qué lo quiero hacer sentir mal? El otro, ¿por qué se queda ahí también? ¿Por qué se complementan esas cosas, esas polaridades? ¿Por qué se siguen sosteniendo? ¿Por qué no empezar a mirarse adentro y decir, bueno, yo veo que esto no me hace feliz? Porque ahí está el detonador. Hay algo que no te hace feliz. ¿Por qué estás ahí si no te hace feliz? ¿Por qué mantenés eso
¿Qué te hace tan infeliz? ¿No sería mejor liberarte y liberar al otro de relaciones tóxicas? Dejar que el otro se exprese y empezar a conocerlo al otro desde un lugar donde vos nunca lo quisiste ver porque solo lo interpretaste con tu herida. Entonces, al interpretarlo con tu herida, el otro siempre va a ser un hiriente, siempre va a ser tu castigador, o vos lo vas a querer castigar porque si no lo castigaste, vos crees que el otro va a venir y te va a herir. Entonces lo querés mantener a raya ahí. Pero tampoco lo soltás. Hay que empezar a soltarse uno, a dejar de ser autodestructivo, de ser autocastigador, de ser autoenjuiciador, y darse los espacios en uno mismo para ampliar todos esos territorios, para ampliar el propio territorio. Porque si no, cada vez nos vamos como autoconsumiendo. Y va a llegar un momento donde dejamos de existir, porque ya te dieron todas las oportunidades de que veas allí afuera todos esos elementos que te están construyendo y que no te hacen feliz, no te hacen estar en amor, sino en ese temor a desaparecer. Entonces te termina consumiendo el temor y terminas desapareciendo. Simple y llanamente. Si no puedes ir hacia el amor, te consume el temor. Y te destruye. O sea, te borra, no te destruye. En realidad, quizás tu alma quedó ahí con esa enorme herida y no la pudo suturar desde adentro de sí mismo. Bueno, para todos los oyentes de Radio Líder Online, les comento que estamos en Conector Espacio Temporal, este programa que va todos los sábados a las 12 del mediodía de Argentina, 11 de Venezuela, en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer y que está acompañándolos a ustedes desde este lugar de toma de conciencia. En Conector Espacio Temporal están abiertos todos estos temas. Hay veces que tengo invitados, hay veces que no. Hay veces que hago invitaciones a personas, pero por cuestiones de tiempo, cuestiones de ocupaciones que tienen los otros, no pueden o no quieren y está todo bien. Sin embargo, yo siempre trato de traerles algún tema que sea de su interés para que reflexionen sobre cosas que nos pasan en la vida a todos y todos los días. Cosas que a veces solo han tenido una mirada y a veces es una mirada errática que nos hace seguir cometiendo errores y nos hace seguir estando en círculos viciosos. Por eso, cada vez que yo abro un tema, me gusta abrirlo desde un lado, desde donde la perspectiva les cambie el ángulo para que puedan ver que hay otras posibilidades de salir a interpretar el mundo o que interpretemos al mundo no tan encasilladamente con ciertos patrones, porque estamos hechos de esos patrones, que en otras ocasiones yo he hablado de eso, de lo que se trae a veces heredado, y de las cosas que nosotros vamos construyendo desde esa base, desde lo que nosotros hemos adquirido a veces como heredado, salimos a construir nuestras realidades y nuestras personalidades para salir a la realidad. Y ese personaje a veces podría ser modificado. Por eso cuando alguien dice, yo soy así, acéptame, yo no voy a cambiar, es lamentable, porque se pierde la oportunidad de un montón de posibilidades que están en él y no las quiere explorar porque tiene miedo. Entonces, a eso que le tiene miedo es probable que lo termine consumiendo y no aprenda de ese error, no aprenda de eso que no quiso ver. Entonces, no nos perdamos oportunidades de aprender a vernos como somos en realidad.
cómo somos en verdad, porque estamos creídos y estamos basados en creencias que sostenemos a veces tan firmemente que no le damos cabida a nuevas posibilidades de actuar, de ser, de compartir. Entonces nos empezamos a alejar de personas sin ver por qué, nos empezamos a pelear con personas porque no sabemos cómo lidiar desde otro lugar. Y esas reacciones se terminan convirtiendo en veneno para nosotros mismos. En vez de tomar la acción de analizar todos esos aspectos que nos podrían mejorar cada año, y sí cambiar. Entonces, ¿es bueno el cambio? Sí. ¿Es fácil? No siempre. ¿Es doloroso? Puede ser. Hay veces que son cambios simples que uno lo hace y continúa por un nuevo camino y no hay drama detrás. Y hay otros cambios que llevan años tomar las decisiones adecuadas para hacer ese cambio. Hay otros cambios que son con un shock, porque nos vimos en riesgo. Muchas veces los accidentes tienen que ver con esos cambios. Cuando en tu realidad aparece una cosa que parecía accidente, una caída, un golpe, un choque, un corte, literal, es que hay algo que hay que cortar, hay que ver, porque me lo llevé puesto, hay algo que me dijo hasta acá. O sea, me caí acá porque, o sea, se te fracturó un hueso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fractura tiene que haber ahí? O sea, hay algo que vos lo seguís sosteniendo y es tan rígido que se tiene que fracturar para que se vuelva flexible. Porque sos tan rígida en tus opiniones, sos tan rígido en tus opiniones, tenés tan estructurada tu mente que no permitís flexibilidad. Entonces la realidad viene y te dice hasta acá. Y pone sepárate. Y tenés que parar. Tenés que parar, tenés que recuperarte, tiene que haber una curación ahí de algo que se rompió y que yo no va a volver a ser lo mismo. Eso todo el mundo lo sabe, o por lo menos si no lo sabe, acá lo va a saber. Todo lo que se rompe, lo pegas, pero ya no es lo original. Ya hay algo entre medio que quedó entre eso que era y lo que va a ser. Sea un pegamento, sea otro elemento, sea un adhesivo, sea lo que sea. Ya no vas a ser el mismo, nunca más. Y si no lo entendiste, muy probable que vuelvas a sufrir un accidente y vuelvas a sufrir en esa misma parte otra vez. Porque siempre se va agravando hasta que lo veas. Y hasta que te veas. Y hasta que te internes en tu yo y veas todos esos defectos que quizás no eran los que tenías que salir a explorar, pero bueno, te agarraste de ahí, te paraste en ese lugar, entonces no te queda otra que ver desde esa ventana al mundo. Lo bueno es que la vida tiene muchas ventanas, o sea que si no es esta, puedes mirar desde la otra, y la otra a lo mejor tiene un paisaje más lindo. Quizás te vas a otra donde tiene un paisaje más triste. Bueno, vos elegís, siempre estamos eligiendo, todos los días estamos eligiendo desde que nos levantamos. Ahora, desde que nos levantamos, ¿qué estamos teniendo ahí como esa mirada de me quedo en la herida y veo que salgo al mundo y digo, salgo a enfrentar el mundo? Y cuando uno habla de eso, de voy a enfrentar al mundo, voy a luchar, la vida es lucha, hay que analizar esas palabras que decimos, porque eso nosotros inconscientemente estamos haciendo realidades con esas palabras. Entonces, cuando estamos en esa mirada
que empieza el día, hacia esa perspectiva que va a tener el día. Si ya le pusimos esa mirada de lucha, de que, bueno, es malo lo que hay allá y bueno, no queda otro, lo tengo que hacer, ojo con eso. El ojo tendría que estar puesto en, bueno, este día puede presentarse así, pero quizás yo lo puedo cambiar con una actitud, con una simple palabra, con un simple gesto, con un cambio de dirección, con un cambio de mirada, con un cambio de opinión, con un cambio de reacción, porque a veces somos muy reactivos, todo el tiempo estamos reactivos. Entonces viene un otro y hace tal cosa y yo reacciono, como siempre reaccioné. Hasta que nos demos cuenta que viene un otro con algo que yo interpreto como amenaza y puedo pararme en ese momento y decir, a ver, ¿es realmente una amenaza o yo la interpreto como amenaza? El otro viene a hacerme daño o yo creo que me viene a hacer daño, entonces ya me atajé. Y yo creo que me estoy anticipando ante eso que el otro me trae. No, en realidad siempre es eso de querer estar protegiéndome de peligros que a veces son inexistentes. Por eso, confiemos en nosotros mismos, porque eso de que no nos conocemos hace que reaccionemos y reaccionemos con quizás violencia o con victimismo o con llanto o con lo que sea. Son reacciones que nosotros no hemos podido conocernos en eso que provoca esa herida, que está constantemente abriéndose, constantemente abriéndose. Ya es hora de cerrar heridas para sacar todo ese potencial y poder enfocarnos en cosas que a lo mejor todavía desconocemos de nosotros mismos. Cuando empecemos a vernos en esa reacción, primero quizás va a costar porque vamos a seguir reaccionando, pero nos vamos a dar dando cuenta. Cada día un poquito más, cada vez un poquito más. Hasta que en el mismo momento de la reacción nos quedemos como en cero. Cero, neutro, nada. Y ahí viene la reflexión de qué es realmente eso, lo que yo creo que es o no es eso. Y es otra cosa, pero no lo puedo ver porque estoy siempre reactivo. Entonces, la próxima vez que alguien venga con un discurso que yo ya había escuchado y a mí me saca esa reacción de enojo, por ejemplo, y yo me puedo ver que el otro me y vuelve, entonces si yo puedo, muchas veces pasa que el otro ya me conoce en mi reactividad, entonces me puede anticipar y decirme, mira, yo te voy a decir esto que te he dicho otras veces, pero tomalo desde otro lugar, no reacciones escuchando. Entonces, en vez de quedarnos con esa química de la reacción, podemos empezar a escuchar al otro, a ver qué tiene para decirnos y entender al otro. Porque el otro, en su discurso, a veces venía con algo que nosotros interpretamos mal y terminamos en esas reacciones desencadenantes de violencia. Pero quizás el otro esté un poquito más actualizado que nosotros en conciencia y ponga él el límite para que nosotros los escuchemos. Entonces está bueno también darse ese espacio de escuchar al otro, porque a veces nosotros damos por sentado lo que el otro nos va a decir, basados en esas situaciones anteriores. Sin embargo, siempre hemos ido al choque con el otro y no lo hemos dejado que se exprese y nunca lo hemos escuchado realmente. Solamente hemos creído que lo escuchábamos. Hemos creído que sabíamos lo que nos quería decir y no hemos entendido nada. Entonces sigue pasando, sigue pasando. O sea que está bueno para escuchar a nuestras parejas, para escuchar a nuestros padres, para escuchar a nuestros hijos. Más que todo a los niños. Porque los niños, en su interpretación, ellos van recién construyendo sus personalidades. Entonces, ven nuestras reacciones, ven nuestro accionar, ven nuestra manera de pensar. O sea, ¿la ven en qué? En lo que nosotros le decimos a ellos. Nos van mapeando también ellos.
Entonces ellos van construyendo cosas con respecto a eso. Y ya se van armando una personalidad que quizás en el futuro va a ser ese niño herido. Por eso cuando nuestros hijos, que son niños, estén tristes, que los veamos tristes, no hay otra manera de saber si un niño está mal. Si un niño no es feliz, y vos te das cuenta que tu hijo no es feliz, acércate y pregúntale, ¿qué le está pasando? Porque después puede ser tarde. Empezar desde ahí, a construir desde ese lugar. Los adultos tenemos que tener esa responsabilidad. Muchas veces los tíos nos damos cuenta de cosas de los sobrinos, por ejemplo, ¿no? Pero no nos podemos meter en el territorio de nuestros familiares. Pero a veces los niños son muy inteligentes y son más conscientes, podríamos decir, que los adultos, porque ellos ya vienen con otra manera de armar la realidad que la que tuvimos nosotros. A pesar de que nosotros los queremos encasillar con todas esas enseñanzas que le damos y queremos que sean como nosotros, queremos que sean proyecciones nuestras, ellos a veces tienen más claro que no quieren ser como nosotros, entonces buscan otra forma de hacer sus realidades y sus personalidades. Y a veces los niños vienen y te dicen, me está pasando tal cosa, y está bueno escucharlos. A veces se acercan a un adulto para cuestionarle esas cosas, para sacarse esas angustias donde no están siendo felices. Pero lo lindo sería que fuera con los padres, que son los más cercanos, los que siempre estamos ahí para apoyarlos, ayudarlos. Estaría bueno que fuera desde ahí, porque escuchar a esos hijos nos puede hacer cambios en nosotros. Porque nosotros creemos que está todo bien con nuestro hijo, que lo estamos educando perfectamente, y a lo mejor ese niño con esta educación está siendo infeliz y no saben cómo expresarlo. Y a veces lo quieren expresar y nosotros, cállate, ya te dije que no me hables, cállate, vos haces lo que yo te digo porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Y si no me quieres escuchar, viene el golpe. Quizás ese niño te iba a decir algo amoroso, que te iba a cambiar en la vida, pero vos se lo negaste a él y te lo negaste vos. Por eso es importante escuchar al otro. Y yo saqué en referencia a todo esto de las heridas en la infancia a los niños, porque los niños también son grandes maestros de sus propios padres y de los adultos que tienen en su entorno. Y a pesar de que sean chiquititos en tamaño físico, muchas veces su alma es más pura porque no está tan contaminada todavía de todas las creencias que tenemos los adultos y de todas esas heridas que seguimos sosteniendo. Ellos recién están empezando, entonces filtran de otra manera. Nosotros tenemos todos los filtros sucios generalmente. Los filtros de conciencia, de inteligencia, de psicología, de psiquis. Los chicos vienen como más puros, entonces pueden tener esa observación neutra. Por eso un niño vive en el presente y pasa de un instante al otro y no se queda con el rencor. Bueno, si hay cosas que le siguen sucediendo y queda esta herida marcada, puede ser que la lleve de adulto. Pero los chicos que vienen ahora tienen otra forma de construir su personalidad, así que es muy probable que tengamos que observar cómo ellos van construyendo porque nosotros nos hemos olvidado cómo era eso, cómo ser esos niños que se olvidaban del momento anterior para disfrutar el momento actual. Entonces en el futuro no van a venir cosas dolorosas, sino cosas que nos empoderen, que nos hagan felices y que seamos esos niños hermosos que siempre están sonriendo. Así que gracias por haber compartido conmigo este espacio tan hermoso donde yo puedo expresarme y puedo hacerles ampliar su perspectiva y si ustedes quieren comentar, pueden también hacer ampliar la mía. Así que muchas gracias desde Conector Espacio Temporal con Amelia Próspero, quien les habla.
en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, bajo la dirección de Joana Cárcamo, y que todos los días tiene diversidad de programación, así que no es solo este programa, hay otros distintos días y horarios de la semana. Los invito a seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, a suscribirse en nuestros canales, a compartir nuestras programación, todas de interés general. En este programa se habla de conciencia, pero hay otros de otros resonares, así que hay para todos los gustos. Los dejo por este día, nos veremos el sábado próximo, los espero y espero que me acompañen y que les haya servido este tema. Así que a vivir y ser felices, no desde los miedos, no desde ese yo que creemos ser, sino desde ese otro yo que todavía no hemos sabido ser. Así que muchas gracias, hasta la próxima y buen sábado para todos.